Hola, colega médico. Vamos a estudiar las venas del cerebro. Colega médico, las venas del cerebro se organizan en tres grupos: las venas superficiales, las venas profundas o vena de Galeno y las venas de la base del cerebro. Las venas superficiales se originan en la pia madre que recubre la corteza cerebral. Recorren las circunvoluciones y poseen un calibre más grueso que las propias arterias corticales. Las venas superficiales ascienden y desembocan en el trayecto del seno longitudinal superior. Identificamos vena meningia media que discurre en la superficie de la dura madre perióstica, a la vena cerebral media superficial, a las venas cerebrales superiores, a las venas anastomóticas del seno longitudinal superior, a la vena anastomótica superior de Tolar y la vena anastomótica inferior de la B. Estas venas anastomóticas comunican a las venas de la superficie de la corteza cerebral con los senos de la dura madre. Las venas que se relacionan con las circunvoluciones cerebrales se organizan en tres grupos: el grupo de venas cerebrales internas, las venas cerebrales inferiores y las venas cerebrales externas. Vamos a estudiar las venas cerebrales internas. Estas venas se van a localizar en la cara interna de los hemisferios cerebrales. Tienen dos grupos, una división ascendente y una división descendente. La división ascendente es ascendente y anterior y se distribuyen hacia la corteza cerebral, hacia el borde superior de los hemisferios cerebrales y desembocan en el trayecto del seno longitudinal superior. Ahora vamos a estudiar las venas descendentes de la vena cerebral interna. Estas se originan en la circunvolución del cuerpo calloso y en el lóbulo cuadrilátero del lóbulo parietal. Se organizan en tres grupos. Las venas del grupo anterior discurren en la rodilla del cuerpo calloso y terminan en la vena cerebral anterior. Las venas del grupo medio terminan en el seno longitudinal inferior y las venas del grupo posterior discurren hacia atrás, terminando en la vena cerebral mayor o la vena de Galeno. Ahora vamos a identificar las venas cerebrales externas. Estas se extienden sobre la cara lateral o externa de los hemisferios cerebrales y se distribuyen en dos grupos: en ramas ascendentes y en ramas descendentes. Las ramas ascendentes desembocan en el seno longitudinal superior. Las ramas descendentes desembocan en el seno lateral. Estas venas se van a originar en la cisura de Silvio, a nivel de la ínsula, y pueden desembocar en el seno petroso superior e inferior o en el seno cavernoso. Colega médico, vamos a estudiar las venas anastomóticas. Estas venas son de suma importancia médica en caso que los senos de la dura madre tenga una trombosis venosa. La vena de Tola es la vena anastomótica anterior. Esta vena permite la anastomosis del seno longitudinal superior con el seno cavernoso y el seno petroso superior a través de la vena cerebral media superficial. La vena anastomótica posterior, la vena de la B, se origina en el seno lateral y se dirige hacia adelante y hacia arriba para hacer anastomosis con la vena cerebral media superficial en la cisura de Silvio, y esta a su vez se anastomosa con la vena de Tolar. Ahora vamos a identificar las venas cerebrales inferiores. Se localizan en la cara inferior de los hemisferios cerebrales. Se distribuyen en un grupo anterior u orbitario y en un grupo posterior temporo-occipital. El grupo anterior u orbitario se origina en el lóbulo orbitario frontal y termina en ramos ascendentes en el seno longitudinal superior y en ramos descendentes en el espacio perforado anterior. El grupo temporo-occipital tiene una dirección posterior sobre la cara inferior de los hemisferios cerebrales y desembocan en el seno lateral. Identificamos a la vena cerebral anterior, a la vena del uncus del hipocampo, a la vena cerebral media superficial que se relaciona con la cisura de Silvio, a la vena cerebral media profunda
profunda, a las venas cerebrales inferiores. La vena basal de Rosenthal se forma de la vena cerebral media profunda con la anastomosis de la vena cerebral anterior. Identificamos a la vena anastomótica inferior de la BEV y la vena cerebral magna o de Galeno, que se anastomosa con el seno longitudinal inferior para originar al seno recto. Ahora identificamos el origen de la vena profunda de Galeno. Esta vena se origina en el vértice de la tela coroidea por la anastomosis de la vena del septo lucidum, del cuerpo estriado y del plexo coroideo. Discurre como venas pares, posteriormente se anastomosan para originar una sola vena en la tela coroidea superior. En el trayecto, las venas de Galeno reciben como afluentes las venas del tálamo óptico, las venas del trígono, la vena del asta de Amón y la vena del espolón de Morán. Identificamos vena cerebral anterior, venas anteriores del septum pellucidum, vena anterior del núcleo caudado, vena transversa del núcleo caudado, vena tálamo estriado superior, vena coroidea superior y plexo coroideo del ventrículo lateral, vena posterior del núcleo caudado, vena lateral directa, vena cerebral interna, vena basal de Rosenthal, vena cerebral magna o de Galeno, recibiendo la anastomosis venosa de las venas antes mencionadas. Ahora vamos a identificar las afluentes de la vena profunda de Galeno. Las afluentes corresponden a la vena ascendente de los tubérculos cuadrigéminos, a las venas cerebelosas de la cara superior del cerebelo y del vermis, a las venas cerebrales internas y las venas basilares. Identificamos vena de la cisterna cerebelo-medular o retrotonsilar inferior, vena retrotonsilar superior, vena vermiana inferior, vena de los hemisferios cerebelosos inferiores, vena vermiana superior y a la vena cerebelosa superior. Identificamos un círculo venoso en la superficie del cerebelo. En la cara anterior del bulbo raquídeo identificamos vena medular anteromediana, vena del receso lateral del cuarto ventrículo. Asimismo, identificamos al cuarto ventrículo. Vena pontina transversal que atraviesa la cara anterior del puente. Vena pontomesencefálica anterior. Asimismo, identificamos la vena mesencefálica lateral. Vena mesencefálica posterior. Vena pontina lateral. Con respecto a los hemisferios, identificamos a la vena cerebral media profunda, la vena cerebral anterior, la vena tálamo estriada inferior, la vena basal de Rosenthal, que permite el drenaje de la porción profunda de los hemisferios cerebrales, vena cerebral interna, vena cerebral magna de Galeno, la vena dorsal del cuerpo calloso que desemboca en la vena cerebral magna de Galeno, vena del seno longitudinal inferior y la unión del seno longitudinal inferior con la vena cerebral de Galeno o magna nos origina al seno recto. El seno recto se anastomosa con el seno longitudinal superior para formar la presa de erófilo. Vamos a identificar a las venas de la base del cerebro y el polígono venoso subencefálico que desembocan en la vena cerebral magna de Galeno. Identificamos a la vena hipocampal y ventricular inferior en el asta temporal del ventrículo lateral, vena mesencefálica posterior, vena basal de Rosenthal, vena cerebral media profunda, las venas tálamo estriadas inferiores, vena cerebral anterior. Identificamos la vena talámica superior, la vena anterior del septum pellucidum, la vena posterior del septum pellucidum, la vena anterior del núcleo caudado, la vena tálamo estriada superior, a las venas transversales del núcleo caudado, la vena coroidea superior, la vena lateral directa, la vena posterior del núcleo caudado, la vena cerebral interna, la vena medial del ventrículo lateral, la vena dorsal del cuerpo calloso. Identificamos a la vena vermiana superior, a la vena occipital interna. Las venas que identificamos corresponden al afluente de la vena cerebral magna o vena de Galeno. En este
imagen observamos a la vena de Galeno. Esta vena tiene importancia médica debido a que recibe el drenaje venoso del polígono venoso subencefálico y el drenaje venoso de la base del cráneo. Así también identificamos a la vena cerebral interna, observamos al seno sagital inferior que se une con la vena de Galeno para formar el seno recto se une con el seno sagital superior para desembocar en la presa de erófilo. No es necesario aprendernos todas las venas que hemos identificado, pero sí es necesario comprender la importancia médica de la vena de Galeno, de la vena cerebral interna y de los senos de la dura madre. Ahora vamos a identificar a las venas basilares. Las venas basilares son dos venas voluminosas que se originan de las venas cerebrales anteriores a nivel del lóbulo orbitario frontal. Estas venas discurren por el espacio perforado anterior, por la hendidura de Bichat y se relacionan con la cintilla óptica. Se dirigen y rodean al tallo cerebral o istmo del encéfalo. Las venas basilares se dividen en dos grupos: las venas basilares internas, que reciben la sangre del quiasma óptico, de las venas de la cintilla óptica, del tuber cinereum y de los pedúnculos cerebrales mesencefálicos. Las venas basilares externas reciben las venas del lóbulo orbitario frontal, las venas olfatorias, las venas silvianas y acompañan a la vena cerebral media. La vena silviana profunda comienza en la circunvolución de la ínsula. Estas venas se relacionan con el espacio perforado anterior y reciben la sangre de las venas estriadas inferiores de los núcleos del cuerpo estriado. Las venas basilares a nivel de la hendidura de Bichat reciben la sangre de los plexos coroideos, del ventrículo lateral, de las circunvoluciones del hipocampo y del istmo del encéfalo. Colega médico, las venas basilares se anastomosan con el polígono venoso subencefálico de la vena cerebral de Galeno. Las dos venas basilares, cuando se anastomosan, se realiza a través de la parte inferior de la gran vena anastomótica de Trollar, de las venas del plexo coroideo, de la vena comunicante anterior que une con las venas del quiasma óptico y de las venas comunicante posterior que se unen con las venas de la protuberancia anular. Y de esta manera tenemos la anastomosis de las venas basilares con las venas del plexo venoso subencefálico que drenan hacia la vena anastomótica de Galeno. ¿Dónde desembocan las venas basilares? Las venas basilares desembocan en la ampolla de la vena de Galeno. Colega médicos, a través de esta resonancia magnética en fase venosa identificamos las venas cerebrales superficiales, la vena anastomótica superior de Trollar, la vena cerebral interna de Galeno, la vena basal de Rosenthal, la vena anastomótica inferior de la B. Así también identificamos al seno sagital inferior, al seno sagital superior, al seno recto, a las confluencias de los senos o presa de erófilo, al seno transverso, al seno sigmoideo y la vena yugular interna. Colega médico, hemos identificado las venas del cerebro y sus dos sistemas, el sistema basilar y el sistema de la gran vena cerebral de Galeno o polígono venoso subencefálico.